Bueno, voy a resolver el problema número 93 del LeetCode que se llama Restore IP Addresses. De lo que trata este problema es que nos van a dar una string con cierta cantidad de caracteres y con esos caracteres tenemos que formar todas las direcciones IP válidas, ¿no? Ahora, parece un problema sencillo, pero tiene varios constraints interesantes. El más importante y el que más dolor de cabeza causa por los ceros es que tenemos que usar todos los caracteres. Entonces, por ejemplo, si llegamos a un punto que tenemos un octeto, que para formar un octeto tenemos 0, 1, 0, para la IP address ese va a ser un 10. Entonces ya no estamos usando un 0 ahí, por lo tanto esa no es una respuesta correcta. Entonces eso es lo que le agrega una complejidad interesante al problema. A mí me costó trabajo precisamente por eso, porque uno tiene que leer bien el problema antes de resolverlo. Entonces bien, para resolverlo yo lo hice de esta forma. Vamos a ir iterando usando backtracking y depth first search. Vamos a ir iterando toda nuestra string por octetos y vamos a validar si un octeto es válido y lo vamos a mandar a nuestra función recursiva y así hasta que llegamos al final del string. Y cuando llegamos al final del string, si tenemos para ese punto una IP válida, la ponemos en nuestro resultado y es lo que regresamos. Entonces bueno, para hacerlo lo primero que vamos a hacer es, como siempre, ver dónde vamos a almacenar nuestros resultados. Aquí borré esta cosa. Ahora bien, en este caso uno puede trabajar con los índices del string, pero yo prefiero pasarlos a un arreglo de números. Entonces, eso tal vez hace mi solución no tan eficiente en cuanto a espacio. Si ustedes las quieren hacer sin eso, se vale, es lo mismo realmente. Pero a lo que voy es que esto se lo pueden ahorrar. Entonces, bueno, vamos a inicializar nuestras variables. Y vamos a llenar nuestro arreglo de números. Les digo, esta parte se la pueden ahorrar, o sea, no es a fuerza, pero a mí me gusta hacerlo así. Ahora bien, en este punto ya tenemos nuestro nums, nuestro arreglo nums con todas estas cosas. Y vamos a hacer nuestra función recursiva, le vamos a pasar un string builder, que es donde vamos a ir mapeando nuestras IP, bueno, la IP donde vayamos, el índice donde vamos, que va a ser 0, y el octeto que estemos formando en este punto, que vamos a empezar desde el 0. Entonces, vamos a ver. Vamos a llamar así. Entonces, bien, como todas las funciones recursivas, lo primero que tenemos que hacer es nuestra... ¿qué es lo que va a detener la recursividad? Entonces, ¿qué es lo que lo va a detener? Cuando i de x sea igual a nums.length y que vayamos en el octeto, que ya tengamos los 4 octetos hechos. Cuando sea así, entonces a res le vamos a poner nuestra IP y vamos a regresar a res. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer en este punto. Ahora bien, en qué casos ya no tenemos que seguir con la recursividad? Eso va a ser cuando estos dos no se cumplan juntos, pero se cumplan por separado. Entonces, esto ya no nos sirve.
estoy diciendo? Esto ya no sirve. Y dos casos interesantes hay aquí. El primer caso es que, por ejemplo, el máximo número de caracteres que se requieren para una IP válida son 12 caracteres. Si tienes una string de más de 12 caracteres, no hay forma de que saques IPs válidas con eso. Entonces, si vas en el cuarto, si te faltan todavía 4 octetos, apenas empieza tu función, pero adelante de tu índice tienes más de 12 caracteres, entonces ya eso ya no te sirve, tienes que dejarlo de hacer, no hay resultado posible. Si te faltan 3 octetos y tienes adelante más de 9 caracteres, entonces tampoco sirve. Y así, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una regla aquí que se llame remaining numbers, o algo así, que va a ser nums.length menos i de x. ¿Ok? Es decir, los números que nos restan después de nuestro índice. Nuestro índice es el punto donde vamos iterando. Entonces, si 4 menos oct, que son el número o sea, esto 4 menos oct es el número de octetos que nos faltan, por 3 es menor que los números que nos faltan, entonces eso ya no nos sirve. Y del mismo modo, si 4 menos oct, bueno, el mínimo, la mínima cantidad de dígitos que necesitamos para formar un octeto es 1, necesitamos al menos 1. Entonces, si te quedan 2 dígitos en tu string o en tu arreglo nums, pero te faltan todavía 3 octetos, entonces ya no te sirve eso tampoco. Entonces, si te quedan, si te faltan más octetos que las cifras que te quedan, entonces ya regrésate, no hagas nada. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Entonces, ahora vamos a empezar a iterar. Entonces, primero vamos a hacer una variable num, que es donde vamos a ir almacenando nuestro octeto. El octeto que en este punto de nuestra función recursiva estamos calculando. Y ahora bien, i va a ser igual a i de x, que es el índice en donde vamos, ¿ok? Y después, sí, esta iteración se va a hacer mientras i sea menor que nums.length y que, y esto es muy importante, sea también menor que i de x más 3. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque nuestro octeto no puede tener más de 3 dígitos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que si empezamos la iteración, por ejemplo, aquí, entre el 5 y el 2, vamos a dejar que itere solo estos 3 dígitos. O sea, solo puede llegar hasta aquí, no puede ir más, porque no puedes tener un octeto de mayor que eso, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos eso, vamos a hacer un truco. Supongamos que estamos aquí, ¿no? Y vamos a empezar con el 2. Entonces, num va a ser igual a nums i. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a pasar a nuestra función. Pero ¿qué pasa con el siguiente? Va a ser 5. Le vamos a pasar el 5, pero ¿dónde quedó el 2? O sea, ¿cómo le hacemos para poderle pasar el 25 y después el 255? No nos vamos a ir hacia atrás, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser num. Primero vamos a multiplicarlo por 10. ¿Por qué? Porque vale 0 en un principio, ¿no? Entonces 0 por 10 es 0. Y después a ese 0 le vamos a sumar más 2. Ya está. Para la siguiente iteración, nuestro numus, como lo declaramos afuera, va a seguir valiendo 2. Pero ahora 2 por 10, 20. Más 5, 25. Después 25 por 10, 250. Más 5, 255. Y así es como vamos a ir creciendo nuestro... cómo vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, espero que esto haya quedado claro porque es algo importante. Ok, después vamos a ver si nuestra función es
sí, bueno, ya que tenemos el entero, vamos a hacer una función que se llama isValid, a la que le vamos a pasar el número. Entonces, si no es válida, entonces ya no hagamos nada más. ¿Sí? Ok. Sí, si no es válida, ya no hagamos nada más. Ahorita en esta función voy a explicar qué es lo que vamos a hacer aquí. Si sí es válida, entonces vamos a almacenar lo que tengamos ahorita en nuestro string builder, o sea, la longitud de nuestro string builder. Después después vamos a sumarle a nuestro string builder y se lo vamos a pasar a nuestra función recursiva. SB y nuestro IDX de la siguiente función va a ser i más 1, obviamente, y octeto más 1. Me equivoqué. Listo. Y después le vamos a quitar lo que le hayamos puesto. Para la siguiente iteración, volvérselo a poner. Entonces, esto es el backtracking. ¿Ok? Bueno, eso junto con esto. Ese es el backtracking. Pues probamos algo, vemos si funciona. Si no, regresamos las cosas como estaban y probamos lo siguiente. Ahora bien, ¿en qué momento le agregamos el punto? Si se dan cuenta, el punto solo se agrega después de que ya tenemos un octeto y antes del último octeto. Entonces, para efectos prácticos, se lo vamos a agregar aquí. If oct es mayor que 0, sería mayor que 0, o mayor o igual a 1, sí, ajá. Vamos a agregarle el punto. ¿Qué más? Sí, nuestra función isValid. Esta función es lo que más se me complicó. A esta función solo le vamos a pasar el número, siguiente le vamos a pasar i y le vamos a pasar i de x. Esto es como yo lo hice. Probablemente hay otra forma más fácil por ahí, no sé. A mí se me ocurrió otra forma. Esta es la forma que se me ocurrió como más sencilla. Lo que vamos a hacer es primero, si nuestro número es mayor a 255, o sea, que es de 256 para arriba, entonces esto ya no nos sirve. Regresa false, ¿no? Después, si nuestro número... Bueno, antes voy a explicar una cosa. Con este caso de prueba. La complicación de este problema es con los ceros a la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, 0 es un octeto válido. Puedes tener una IP 0.1, por ejemplo, 0.1.0.101 es una IP válida, ¿no? Pero ¿qué pasa en la siguiente iteración? Vamos a tener 0 y 1. 0 y 1, al convertirse en entero, se va a hacer un 1. Entonces ya no estamos usando el 0. Si se dan cuenta, y lo mismo en la que sigue, cuando tengamos 3. Este 10 se va a convertir, este 0,10 se va a convertir en 10 y ya no estamos usando 1. Entonces, si se dan cuenta, lo que tienen que verificar es que, primero, si le están pasando un 0, es decir, si número es igual a 0, este 0 solamente es válido si estamos en la primera iteración. Si estamos ya en la segunda o en la tercera, no podemos tener un 0 a la izquierda porque eso no nos sirve. Entonces, ¿cómo validas que es la primera iteración? La primera iteración es cuando i vale igual a i de x. ¿Ok? Entonces, si es 0 y i es diferente a i de x, vamos a regresar false. ¿Ok? Ahora bien, en cualquier otro caso, quiere decir cuando números mayores que 0 y menores de 256, lo que tenemos que hacer es contar los dígitos. Aquí ya puede ser el else. Entonces vamos a hacer una variable de
Y mientras nums sea diferente de 0, vamos a dividir nums entre 10. ¿Cómo es? Sí, no. Ajá. Entre 10 y por cada una vamos a meter los dígitos. Entonces, bueno, ya que tenemos la cantidad de dígitos, la cantidad de dígitos tiene que ser igual a la diferencia entre i de x e y. Entonces, si d es diferente a i de x, no, a i menos i de x, espero que funcione. Si d es diferente a la diferente de i de x, vamos a regresar return false, else return true. Bueno, de hecho esto no tenemos que ponerlo aquí. No estoy seguro si esto vaya a funcionar. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos aquí i de x, entonces esto va a ser 2 dígitos. Creo que esto va a funcionar. Vamos a ver. De todas tengo mi código por ahí. Si no, lo copiamos ya para no buscarle más. Return res. Qué tonto. Return nada más. Este es num. Este también es num. No funciona porque debe ser por esta función. Voy a copiar la forma en que yo lo hice, que es con esto. Y ya funciona. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a entender cuál es la diferencia. I menos i de x. Claro, i es la que es mayor. Lo estaba haciendo al revés. Ok, bueno. Esto ya da lo que tiene que dar. Y vamos a probar con el caso que ponen en el ejemplo. Debería de funcionar también. Y funciona. Vamos a submitearlo. Y, bueno, no es muy bueno aquí. Creo que esto se puede mejorar quitando este entero. Bueno, este arreglo de enteros. Pero creo que más o menos podemos decir que está bien.